Dice la palabra del Señor. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Se comenzaba una guerra entre filisteos e israelitas. Una lucha en la cual parecía que los filisteos la llevaban de ganar, ya que ellos tenían pues un soldado llamado Goliat, que era el gigante de ellos. Dice la escritura que medía cerca de 3 metros y que este soldado o este hombre iba bien armado. Entonces no había quien podía vencerle. Dice la escritura que este gigante, dice el versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hacía durante 40 días. Entonces este gigante dice que se ponía en medio de los dos escuadrones y comenzaba a atemorizar al pueblo de Israel. Como lo vemos ahí en el versículo 4, dice: y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, que da a entender que eran 3 metros. Y traían un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Él lo hacía esto durante 40 días. Él lo estaba haciendo. Intimidaba de esta manera al pueblo de Israel. El versículo 9 dice: y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¡Qué sorprendente! Digo sorprendente porque el pueblo de Israel ya había visto la mano del Dios Altísimo, ya había visto la mano poderosa del Dios Omnipotente, ya había visto los ciertos milagros, y sabían ellos lo que Dios había hecho en el mar y la forma en cómo Dios había librado al pueblo de Israel de las manos de los egipcios. Y en este momento el pueblo de Israel, podemos decir que se estaba olvidando de que las batallas, las victorias son de Jehová. Se estaba olvidando de que ellos pertenecían a un Dios todopoderoso. No se habían enlistado en la guerra en el nombre de Jehová, sino que ellos estaban viendo la forma en cómo ellos podían vencer a este gigante. Y es precisamente de que en este punto muchas veces nosotros no logramos vencer esos gigantes que asedian nuestra vida. ¿Por qué? Porque en todo momento queremos hacerlo nosotros por nuestra propia cuenta. Ya te diste cuenta o ya sabes tú que tú mismo no has podido vencer ese gigante. ¿Por qué? Porque ya lo has intentado muchas veces. Si tú has batallado, si tú estás luchando con el gigante de la pornografía, tú mismo has intentado
apartarte y quizás has tirado las películas o etcétera, los videos, o quizás hasta de tu celular has borrado ciertos videos, pero tú mismo te has dado cuenta que no has podido. Por lo tanto, yo te digo en esta hora que por ti mismo no vas a poder, o por tú misma no vas a poder. ¿Por qué? Porque ya lo has intentado y no has podido. La forma en cómo tú puedes hacerlo y vencerlo es buscando a Dios, pidiéndole a Dios que Él te dé esa fuerza, que Él te haga libre de ese pecado. Porque la pornografía es un pecado, porque el adulterio es un pecado, porque la fornicación es un pecado. Toda cosa que el hombre haga, que haga mal, es pecado delante de Dios, está fuera de Dios. Entonces aquí el pueblo de Israel, ellos se habían enlistado con sus propias fuerzas, ellos iban armados y ellos se dieron cuenta que con sus armas no podían vencer a este filisteo, que como dicen algunos, que iba armado hasta los dientes, que no había lanza o cualquier cosa que podía destruir a este filisteo. En el verso 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? El pueblo de Israel huyendo de la presencia de un pueblo pagano, de un pueblo que no tenía el temor de Dios. Y es precisamente eso. Cuando tú no tienes a Dios en tu corazón, cuando Dios no vive en ti, entonces tú huyes diariamente de delante de tu pecado. Mas no sabes que Dios está contigo para pelear la batalla, para que tú puedas destruir al gigante. Entonces dice que se alista David en el 26. Sale este hombre pequeño, que según los historiadores, este hombre medía casi cerca de arriba de 1,5 metros. Entonces habló, dice David en el verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que se ha atrevido a desafiar al Dios viviente? Y vemos aquí en el verso 45, dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La escritura nos muestra la forma en cómo nosotros podemos vencer. ¿Y saben por qué a veces nosotros no podemos vencer a esos gigantes? Por el miedo, por el temor, por el qué va a pasar. Pero mientras tengas a esos gigantes dentro de ti, tú siempre vas a seguir igual. Tu vida va a cambiar en el momento en que tú entregues tu vida a Dios, en el momento en que tú comiences a buscar a Dios y que dejes todas tus cargas delante de Dios. ¿Cuál es el gigante que te atormenta todos los días? ¿Cuál es el gigante que te atormenta todos los días? Tú has luchado contra ese gigante, pero no lo has podido vencer. ¿Por qué? Porque por tus propias fuerzas no vas a poder. Y te lo digo con seguridad, porque creo que ya lo has intentado muchas veces y no has podido. Quizás dejas de luchar con él durante unos días, pero nuevamente se te vuelve a presentar ese gigante y otra vez es tu lucha. Si quieres terminar de una vez por todas con ese gigante, lo que tú tienes que hacer es
arrepentirte de tu pecado, porque ese gigante es un pecado, porque es un pecado que te tiene cautivo a ti. Lo que tú tienes que hacer es arrepentirte de ese pecado y convertirte a Dios. Porque ese es el propósito de Satanás, el tenerte cautivo en ese pecado. Mantenerte alejado de Dios, que tú no busques a Dios. Pero ¿sabes qué? Si tú quieres vencer, triunfar sobre ese pecado, sobre ese gigante, tú tienes que entregar tu vida a Dios, porque Dios es el único que puede ayudarte a vencer el gigante. David hizo algo que el pueblo de Israel no estaba haciendo. Fíjense lo que dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, a quien tú has provocado. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová, y en el nombre de Jehová tú vas a poder vencer. En el nombre de Jesús. Dios y Jesús son la misma persona. ¿Sabes qué? Cuando los espíritus que atormentan tu vida escuchan el nombre de Jesús, ellos huyen de delante de ti. Así que tú tienes que buscar de Dios y dejar que Dios, mediante su Hijo, te dé la vida, te dé la salvación, para que tú puedas ser libre y tú puedas destruir ese gigante. Hay mucha gente que está siendo atormentada por la pornografía. Mucha gente que está siendo atormentada por el alcoholismo, las drogas. Mucha gente que es atormentada por el alcoholismo. Hay algunos que se van a jurar a no sé a dónde por 2 años, y cuando terminan su juramento hacen una fiesta, porque ya aguantaron 2 años tomando y ya vuelven otra vez a tomar. Entonces quiere decir que no pudieron vencer ese gigante. Pero cuando tú pones todo en manos de Dios, cuando tú dejas que Dios luche por ti, ni a los 2, ni a los 3, ni a los 4, ni a los 5 años, nunca ese gigante volverá a atormentarte. Algunos pueden decir en cuestión del alcoholismo: oh, no, es que este es un tormento rico, ¿verdad? No hay tormento rico, porque el alcohólico no es feliz, el drogadicto no es feliz, el adúltero no es feliz, el fornicario no es feliz. El que ve pornografía no es feliz. La prostitución no es felicidad. Nada que sea pecado es felicidad, sino que es tormento, y su destino es el tormento eterno. Así que yo te invito a que tú pongas toda esta carga, que tú te arrepientas de ese pecado y te conviertas a Dios, que busques de Dios, para que Dios pueda ayudarte. Como si